nutricionismo. Eso me trajo problemas con mis colegas. Yo era miembro también de APEFA, de la Asociación de Preparadores Físicos. Y bueno, hubo una cosa que a mí no me gustó porque sacaron un comunicado en los diarios, en los medios, diciendo que yo le faltaba el respeto a tantos preparadores físicos y bla, 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 bla. Yo en realidad no le faltaba el respeto a nadie. Yo simplemente asumía una posición de ruptura metodológica hacia tantos sistemas plenos de arcaísmos que ya con la evolución habría que ir dejando de lado. Yo lo que quiero decir que cuando se habla de preparación física, bueno, yo lo entiendo como aquel que se dedica a preparar atletas, un velocista, un mediofondista, un fondista. ¿Por qué? Porque en el caso de los atletas, lo único que hay que preparar es el músculo y la técnica de carrera, pero el sistema cognitivo no está nunca implicado. Un atleta corre, vamos a suponer, en 100 metros, cuando Usain Bolt va a disputar la carrera, sabe hasta los pasos que va a dar. Él es el único atleta en la historia del atletismo mundial que cubre los 100 metros en 41 pasos y fracción, ¿no? Él sabe de dónde sale, sabe dónde tiene que llegar. Corre por un andarivel que lo pone a resguardo de cualquier tipo de agresión. Nadie puede cruzarse en su carril y, repito, el único problema que tiene que resolver es tratar de correr lo más rápidamente posible, ¿no? El futbolista es completamente distinto. El futbolista, cuando entra en juego, sabe dónde tiene que llegar, pero no sabe el camino que tiene que recorrer, ni siquiera el tiempo, porque nadie lo va a felicitar por terminar una jugada rápida, lo va a felicitar si termina la jugada con eficacia más allá del tiempo que emplee. Cuando hablamos de que la velocidad es tan importante, yo recuerdo que, por ejemplo, cuando Diego le hizo el gol a los ingleses el 22 de junio del 86 en la Azteca de México, recorrió aproximadamente 55 metros en casi 11 segundos, quiere decir un tiempo atlético malísimo, teniendo en cuenta que Usain Bolt recorre casi el doble de la distancia en menos tiempo, porque él hace 9:58, ¿no? No, Diego tardó casi 11 segundos. Y si hubiéramos hecho un desafío a poner a los 5 ingleses que él gambeteó, ¿no? A recorrer la misma distancia, a un disparo, era muy probable que Diego hubiera llegado último, pero llegó primero. ¿Y por qué llegó primero? Muy simple, porque él dominaba los secretos más difíciles de dominar en el juego: tiempo, distancia y engaño. ¿Mm? Sin eso, en cualquier deporte, fundamentalmente el dominio del engaño es esencial. Y más que nada en el fútbol. Entonces, por eso digo de que traigo a colación una frase del portugués José Mourinho, que en su libro Mourinho, ¿por qué tantas victorias?, ya nos advierte que él no tendría trabajo para darle a un preparador físico convencional. Porque el problema del fútbol no es precisamente lo físico. Si un jugador no sabe jugar, si no domina los conceptos principales del juego que le ayuden a resolver la mayor cantidad de situaciones a favor de la eficacia, por más que corra, no va a poder ser nunca un buen jugador y nunca jugar bien, ¿no? Además, él dice que todos aquellos trabajos que se hagan relacionados a la preparación del futbolista, en donde no esté involucrado el sistema cognitivo, sirven de poco y nada. Sirven simplemente para que el jugador, sin ningún concepto, corra, ¿no? Y así se han intoxicado los sistemas. Yo creo que en Argentina la principal intoxicación conceptual viene a partir del año 58, cuando en el Mundial de Suecia terminamos vapuleados y nos golearon. Y entonces los encargados de sacar conclusiones acerca de por qué nos había pasado eso, dijeron que había sido porque nos pasaron por arriba corriendo. Pero no tuvieron en cuenta que el que ganó fue Brasil, que jugaba al ritmo del samba. Entonces, en el fútbol
no es importante o tan importante correr rápido, sino saber correr. No es tan importante saltar mucho, sino saber saltar. Y no es importante tampoco la cantidad de distancia que un jugador puede recorrer en un partido, porque generalmente, por las últimas estadísticas que uno puede leer, los equipos que ocupan los últimos lugares de la tabla son aquellos que peor juegan y que terminan precisamente por eso, corriendo la pelota por todos lados porque el rival los domina a través de la posesión, ¿no? Eso es una clara demostración de que el Barcelona de Guardiola ha llegado a tener hasta el 80% de posesión de pelota. Después de cómo se use es otra cosa, pero en cuanto yo la tenga, el rival no la tiene. Entonces, por eso digo que un preparador, yo digo físico entre comillas, para entendernos, de jugadores de fútbol, tiene que saber absolutamente de fútbol y de futbolista, porque no es lo mismo entrenar un rugby, entrenar a un ciclista, entrenar a un atleta, entrenar a un basquetbolista, porque primero que los problemas son distintos y la extracción social de la mayoría de ellos también. El jugador de fútbol o los chicos que nacen en esos barrios carenciados, en esos barrios que sufren todavía inexplicablemente la ausencia del Estado, encuentran en el fútbol o en el boxeo las únicas, prácticamente salvo excepciones que confirman la regla, las únicas dos posibilidades de poder concretar la ilusión de la casita para los padres, de tener una vida digna, de tener una vida mejor, una buena calidad de vida, ¿no? Aumentando un poco también el nivel de vida, que es paupérrimo en esas condiciones. Todas las valencias, absolutamente todas las valencias que un jugador necesita para jugar al fútbol, tienen que partir de un entrenamiento que tiene que ser específico, porque todo lo que ha venido desde tiempos remotos hasta acá partió del atletismo, que era un deporte individual. Entonces, como en esa época el fútbol no tenía tanta importancia, ni los deportes, no, el atletismo era el rey de todos los deportes, fisiólogos y entrenadores, después también los biomecánicos, se preocuparon por elaborar sistemas para mejorar el rendimiento de los atletas. Con el obvio sentido de aquellos que no saben, comenzamos a copiar o a pegar y copiar. Yo creo que uno de los grandes culpables, entre comillas, de todo esto fue Emil Satopek, ese checoslovaco que fue el único atleta olímpico capaz de ganar 5.000, 10.000 y maratón en una sola Olimpiada en Londres del 58. Bueno, a partir de ahí, como Satopek, que por algo era llamado la locomotora humana, vencía todos los récords, no perdía ninguna carrera, hubo dos fisiólogos, uno fue Herschler, el otro fue Rinder, fisiólogo y entrenador, que le pidieron de poder analizarlo porque le llamaba la atención. Y él dijo que sí, que cómo no. Entonces lo citó en la pista de atletismo, él no corría a distancia porque le cargaba mucho la espalda. Entonces elaboró un método para él mismo, que se trataba de correr, ustedes lo habrán leído, la mayoría, corría 400 metros alrededor de la pista, a velocidad mayor que la de carrera, y después completaba con 200 metros de recuperación el trote muy suave. Y después volvía a reiniciar. Y así, esta bestia llegaba a ser hasta 70 repeticiones. 400 más 200, 600 metros. Por 70 repeticiones, hacían los 42 kilómetros del maratón, ¿no? Puestos a analizarlo, descubrieron que en el tercio rentable de esos 200 metros, el organismo sufría las modificaciones bioquímicas que le permitían a él aumentar su volumen máximo de oxígeno y todo lo que necesitaba para después, obviamente, con su capacidad y su talento, registrar las marcas que hacía. A partir de ahí, ellos elaboraron lo que se llamó entonces el interval training. ¿Recuerdan el interval training? Que eran carreras, yo también los hice, de aproximadamente, eran unos 30 y pico, 40 segundos. El corazón tenía que llegar a 180 pulsaciones y una pausa al trote suave para que el corazón volviera a 120 y después volver a reiniciar. Claro, pero ese era un entrenamiento típico del atletismo. Y yo digo que también lo usé, y lo usé por última vez, precisamente en Mar del Plata, en la Villa Marista, cuando fuimos con Independiente, el técnico era César Luis Menotti, y yo le hice hacer a todo el equipo, eran 26 jugadores, ese trabajo, recorrer 100 metros, y a los 90 segundos todos reiniciaban otro esfuerzo, ¿no?
Y claro, entonces me di cuenta con el tiempo de que extrañamente el fútbol es un deporte de conjunto, pero formado por individualidades. Entonces, si está formado por individualidades, no se puede someter a todos los jugadores a entrenar la misma valencia de la misma manera, el tiempo de acción y el tiempo de pausa. Y de otra cosa me di cuenta, que a medida que iban pasando las series, muchos de los jugadores que a lo mejor no tenían esa capacidad, porque a lo mejor jugaban en otros puestos también, o por sus propias características, iban quedando muy atrás. Como iban quedando muy atrás, y estaba Menotti mirando el entrenamiento, entre ellos los de atrás empezaban a insultar a los de adelante, ¿no? Diciendo, pará, botón, vigilante, y se insultaban fuerte. Como, pará, que... Entonces, claro, yo me di cuenta que eso causaba también una cierta tensión en el entrenamiento que no era para nada favorable en lo que nosotros pensábamos acerca de todos los elementos que hacen la conformación de un grupo humano muy sólido, con mucha empatía. Esa fue la última vez que utilicé ese sistema de interval training, que después se denominan pasadas, porque sucede exactamente eso. Todos hacen el mismo esfuerzo con la misma pausa de recuperación. Entonces empecé a desarrollar una idea de ruptura conceptual para crear un entrenamiento para futbolistas que partiera desde el fútbol, no desde el atletismo. Entonces yo a lo mejor sí hacía 30 repeticiones de 30 segundos, pero en la cancha, con los jugadores que ocuparan la posición que quisieran, también podrían elegir su lugar en la cancha, y por ejemplo el lateral iba a ser esfuerzo de 30 segundos, pero partiendo de su lugar de lateral y volviendo a él, o cerrando, abriendo la cancha, como se le ocurriera. Podía hacerlo con pelota, podía hacerlo sin pelota, podía hacer una con pelota, otra sin pelota. Entonces, al ir todos mezclados, cada uno estaba desarrollando sus propias cualidades sin quedar expuesto delante de los ojos del entrenador. Esa fue una de las primeras eh, cosas en claro que saqué acerca del entrenamiento en el fútbol. Que cada cual necesita, no solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista psicológico y emocional, estímulos distintos. Después me llevó, o antes de eso también yo había estado cuando comenzamos a trabajar con Diego en su recuperación dinámica después de la lesión en Barcelona. Con el tiempo yo, estando en Nápoles y ante la preparación del Mundial del 86, a mí me llegó un informe de un grupo de italianos, profesionales italianos de la biomecánica, de la fisiología, que habían ayudado a preparar a Francesco Moser, un ciclista italiano que se preparaba para batir el récord de la hora de ciclismo en la Ciudad de México, objetivo que logró. Al ver eso, yo supuse que era una muy buena idea conocer a esa gente, porque Diego iba a competir en las mismas condiciones. Se lo propuse, él aceptó, y recuerdo que en un partido que el Napoli fue a jugar a Milán con el Inter, recuerdo también el Hotel Brun de Milán, nos reunimos con el jefe de fisiología del grupo, que era el doctor Enrico Arcelli de la Universidad de Varese. Bueno, yo le hice, no sé la cantidad de preguntas que le hice, pero él nos sugirió conectarnos con el jefe del grupo, que era el doctor Antonio de Almonte, doctor en medicina espacial, doctor en fisiología, doctor en biomecánica. Él era la que arreglaba todo el tema de la Ferrari, trabajaba también para la Ferrari acerca de los problemas de aerodinámica de los coches. Ahí hay un túnel de viento, estaba la Ferrari de Jody Scheckter, de Nigel Mansell, que eran los corredores de la escudería. Bueno, una cosa extraordinaria. Y entonces, como el Mundial quedaba más o menos a 4 meses, yo había tratado de sugerirle a Diego de que comenzara a visualizar antes que ningún otro el Mundial. Ese tenía que ser su Mundial, porque él ya tenía la experiencia del 79 en Japón con los juveniles, la experiencia del 82, y además ese Mundial parecía hecho a medida de él, como yo le hacía ver. ¿Por qué? Porque se iba a jugar en la altura del distrito o de Ciudad de México, con el smog brutal que muchas veces hay ahí, y con una temperatura que iba a ser también casi insoportable, porque estos degenerados, para favorecer a la televisación, hacían jugar a las 12 del mediodía, con temperaturas que eran realmente insoportables, ¿no? Entonces,
comencé a trabajar fundamentalmente sobre el aspecto emocional y motivacional, diciéndole que este es tu mundial o el de Platini. Platini jugaba en la Juventus y era la disputa entre Maradona, que estaba en el sur, en el Napoli, y Platini en la opulenta Juventus. Pero si vos te decidís, Platini no va a tener mucho que hacer. Bueno, él lo aceptó y Dalmonte me empezó a dar algunas pautas y ahí descubrí que el sistema de reportación de energía de Diego funcionaba casi como un gato, ¿no? O sea, el tipo era capaz de realizar esfuerzos de altísima intensidad, pero de corta duración, y después necesitaba pausas largas para que todo su sistema de reportación de energía lo pusiera en condiciones otra vez de realizar una acción desequilibrante. Él no era ese volante o el tipo el carrilero que va, que viene, que va. No, 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 no. Él tenía que ser como un cohete que explota y después otra vez, bueno, su talento y su magia después hacía el resto. Todo ese tipo de cosas me fue llevando a consolidar esa sospecha que yo tenía, que también me había sido advertido por César Luis Menotti, ya cuando yo lo conocí en Barcelona y tenía charlas con él, y de a poco me iba corriendo el velo de aquello que yo había aprendido en el Instituto de Educación Física, a donde estudié en la ciudad de Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, eran 3 años, por tipos que sabían mucho de fisiología, sabían mucho de biomecánica, sabían mucho a lo mejor de psicología, porque teníamos toda esa materia, pero de fútbol y de futbolista no sabían nada, ¿no? Entonces yo digo, ustedes también se tienen que hacer esa pregunta. ¿Quién les enseñó a ustedes en los institutos donde aprendieron? ¿Ustedes son realmente los preparadores que quieren ser porque han sacado conclusiones propias o repiten lo aprendido? ¿O son de aquellos que van y entonces copian lo que hace Guardiola en el City y lo quieren repetir en Dominicana, en Costa Rica, en Argentina o en Paraguay? No, para nada. Ellos tienen una realidad y la de ustedes es completamente distinta. Se puede, sí, a lo mejor sacar algunas conclusiones de algunos trabajos que pueden ser interesantes, siempre y cuando el trabajo sea conceptual, porque si no, no sirve de nada. Si el jugador va a trabajar por correr simplemente y no sabe por qué lo está haciendo, entonces es poco el valor que puede extraer de él, porque nosotros en cada entrenamiento tenemos que tratar de ayudar a que el jugador comprenda los misterios del juego, que como decía el maestro Adolfo Pedernera, el fútbol es un gran misterio que solo resuelven los grandes jugadores y a veces ni ellos mismos pueden, ¿no? Se trata de ayudar al jugador a que mañana sea mejor que hoy. Bueno, pero entonces no puedo saber únicamente de hacerlo correr, porque hacerlo correr lo hace cualquiera, ¿no? Tengo que hacer correr con un objetivo que siempre es preciso y que siempre tiene que involucrar el sistema cognoscitivo. Yo, a través de eso, sería bueno estar ahí con ustedes, estar en una cancha para hacer ese tipo de experiencias. Yo muchas veces les hago hacer a los profes, cuando hacemos las charlas o las clínicas con la escuela de Menotti, una pasada para que ellos entiendan por qué no a la pasada. Porque la pasada es tremendamente nociva cuando se hace de manera exagerada. Hay quienes han llegado a hacer la barbaridad en una cancha de fútbol de 10 pasadas de 1000 metros, con idas y vueltas, ¿no? Con un tiempo determinado. Si vamos a empezar a analizar los problemas que tiene no solamente sobre el físico, sino sobre la mente del jugador, ese tipo de entrenamientos, descubrimos que, por ejemplo, el jugador cuando hace una pasada puede ir charlando con otro de lo que van a hacer a la noche, de la pizza que van a comer. El movimiento biomecánico es siempre el mismo, emplea siempre las mismas palancas óseas y siempre los mismos grupos musculares. Las fibras siempre trabajan de manera lineal. Yo no conozco absolutamente ninguna prueba atlética, ¿no? A donde se corra para atrás, donde se corra para el costado, donde se gire, se salte, se empuje, y mucho menos que el atleta tenga que decidir a ver si ahora tengo que hacer esto o lo no. El atleta corre únicamente y corre siempre para adelante. Hasta la misma evolución de la tecnología hace que, por ejemplo, en la cinta de correr uno corre para adelante. Bueno, sí, corre para adelante, pero siempre va a usar los mismos grupos musculares. No va a usar prácticamente los flexores, no va a usar los aductores, no va a usar el equilibrio. Entonces, todo fue inventado para favorecer la prestación de los atletas. Yo a veces con Diego lo hacíamos, pero como un apéndice de toda la preparación, pero en general lo que hacíamos era en la cancha o en lugares que se parecieran a una cancha,
con el elemento o sin él, porque a veces también es jugar sin la pelota. De hecho, hay una pelota para 22 jugadores, uno la lleva y hay 21 que miran, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas me hizo llegar a comprender de que realmente hay cosas que todavía se aplican. ¿Por qué? Porque en el fútbol es un deporte tan injusto que muchas veces permite que quien no lo merezca gane igual y que uno haciendo todo mal igual se puede alzar con el triunfo. La prueba que yo hacía era, por ejemplo, sobre 100 metros, alguna vez la vamos a hacer con ustedes, entonces yo les digo, acerca de la importancia de lo cognitivo, ¿no? Van a salir desde el fondo de la cancha y van a recorrer los 100 metros. Primero le hago hacer 2 o 3 para que más o menos ellos puedan adecuar un tiempo de 18 segundos aproximado en los 100 metros, ¿no? Y entonces les digo, tienen que saber sumar, multiplicar y dividir. Cuando ellos salgan, puede ser 1, 2, 3 o lo que quieran, yo me pongo en la mitad de la cancha y cuando ellos van a salir para recorrer esos 100 metros al ritmo que ya está prefijado, para hacerlo en 18 segundos, yo les voy a tirar una cuenta. Le digo, por ejemplo, 6 por 4 dividido 3 por 2. En el momento en que que empiezan a correr, yo les digo esa cuenta. 6 por 4 dividido 3 por 2. Cuando el jugador pensó y lo resolvió, me lo dice. Entonces el tipo empieza a correr y dice 6 por 4, 24, dividido 3, 8 por 2, 16, 16, sí. A los 40 metros ya lo resolvió. Bien, bueno. Ahora venga para acá. A ver, un cuadrado de 10 metros por 10 metros, un arco allá, un arco acá. Yo con una pelota, que le voy a tirar a ellos, 2 ayudantes con pelotas, por si la pelota se va, se la tienen que tirar inmediatamente. Bueno, ellos lo resolvieron en 6 segundos, esa cuenta. Ahora, les voy a tirar la pelota y van a tratar de jugar a ver quién mete el primer gol. Y eso sí, arriba lo incentivo diciéndole que el que pierde va a pagar, qué sé yo, un sándwich, la Coca-Cola, lo que sea. Le tiro la pelota y cuando le tiro la pelota es que el tipo tiene que meterse con alma y vida para tratar de resolver el problema del equilibrio, de que el rival no se la saque, de no golpearlo y de que no lo golpeen. Yo tiro otra cuenta, qué sé yo, cualquiera. 8 por 3 dividido 2 por 4. No, y el tipo no, porque el sistema cognitivo está metido en otra cosa y de ninguna manera lo puede resolver. Esto es una de las cosas que a ustedes también lo tienen que hacer pensar. Para comenzar a hacer las cosas que un futbolista necesita, alejarse de los dogmas, alejarse de los convencionalismos que han llegado a través de sistemas que son puramente pensados para el atletismo y empezar a desarrollar otro tipo de entrenamiento que le sirva al jugador, teniendo en cuenta también que, como dice Menotti, no se den tanta importancia, ustedes los preparadores físicos, y yo también lo soy, porque a mí no me importa tirarme tierra en los ojos, como una vez me dijo un colega, vos tenés razón, pero le tirás tierra en los ojos a la profesión. A mí qué me importa. Yo persigo la verdad, por honestidad intelectual y honestidad profesional, yo tengo que darle al jugador lo que el jugador necesita y merece. Entonces no me puedo esconder atrás de un dedo. Yo le tengo que decir exactamente la verdad. Menotti dice, cuanto más sabe el director técnico, menos trabaja el preparador físico, porque son tantas las cosas que hay que solucionar desde el punto de vista de la táctica y la estrategia, y todo se hace jugando. Entonces yo, en los cuerpos técnicos de César, trabajaba un poquito más en la pretemporada, con a lo mejor algún trabajo más específico, pero todo después se hacía jugando, jugando en toda la cancha, jugando con arco o sin arco, jugando a posición de pelota, 1, 2 y 3 toques, jugando 2 contra 2, a veces lo hacía jugar 2 contra 1 en distancia reducida, todos los jugadores en cuadrado o en rectángulo alrededor de la cancha haciendo 2 contra 1, o 2 contra 2, o 1 contra 1, y después eran 5 contra 5 y 6 contra, hasta llegar al 11 contra 11 en mitad de cancha, en toda la cancha, en 3/4 de cancha. Quiere decir, el tema es larguísimo, es muy complicado. ¿Por qué? Porque además ustedes, como cualquiera, a mí también me pasó. Yo trabajé durante 10 años en un club del interior, en Lincoln, Rivadavia de Lincoln, con los conocimientos que me habían sido dados en Instituto de Educación Física, a donde por supuesto yo además me recibí de profesor de fútbol, de tenis, de tenis no se daba, pero de rugby, de voleibol, de atletismo, de todas las pruebas de atletismo. Puta, era la mejor manera de salir de ahí y encontrarme con que no sabía nada. Desde ahí entonces empecé a pensar que yo iba a elegir un deporte. Como deporte de conjunto iba a ser el fútbol y como deporte individual el tenis. Tuve ocasión de incursionar en el mundo del tenis, estuve a punto de ser el preparador de Jennifer Capriati en el año 91, después que a Diego lo suspendieron, me reuní con ella y con el padre
en un hotel Hilton de Roma, cuando se disputaba el abierto de Foro Itálico, pero bueno, le tuve que decir que no, porque Diego me había dejado, mejor, yo era la única persona que había quedado en Nápoli a cargo de sus muebles, de su, qué sé yo, de los vestidos, de los coches, de todo. Así que seguí metido en el fútbol hasta las orejas, y en ese recorrido tuve la posibilidad no solamente de estar en 4 mundiales, pero también de charlar con gente como Alfredo Di Stéfano, como Enrique Omar Sívori, que eran glorias del deporte y del fútbol en Argentina. Después, por ejemplo, qué sé yo, Ángel Capa, el doctor Oliva, fueron mis grandes maestros. De ellos aprendí absolutamente todo. Y hay una anécdota también que me sirvió y mucho, y la quiero compartir con ustedes, porque además todo el mundo, yo la cuento en el libro y la quieren saber, para ver cómo fue. Cuando Diego me ofreció a mí esa locura, porque era una locura, no existía el preparador físico personal en deportista de deporte de equipo, y él, después de la lesión, cuando yo empecé a trabajar en la recuperación dinámica, se encontraba muy a gusto con lo que yo le hacía hacer, porque siempre le decía, si yo te quiero ayudar, te tengo que conocer, ¿no? Porque es mucho más fácil ayudar a quien se conoce. Y después, claro, después lo tengo que querer, porque es todavía más sencillo poder colaborar y ayudar a quien se conoce y además se quiere. Cuando el jugador sabe, se da cuenta que vos realmente le sos honesto, le sos leal, ahí se te entrega de cuerpo y alma, y por eso es la relación que siempre yo tuve con él. Entonces, al segundo o tercer día, yo dije, bueno, después de aceptar, lo discutimos porque yo decía que no me parecía correcto, que iban a decir que era otra de sus excentricidades, pero él me dijo, no, no, a mí no me importa lo que digan, yo siempre lo pensé y más ahora que tengo esta lesión. Bueno, en definitiva yo acepté y comenzamos. Entonces una tarde, estando en la casa de él, le dije a quien era su novia entonces, Claudia, Claudia, mira, mañana yo voy a pasar a buscar a Diego tipo 8:30, así que traten de comer livianito, dormir bien, de portarse bien, porque a esa edad es fácil portarse mal, con lo lindo que portarse mal, ¿no? Y bueno, y al otro día lo pasé a buscar y nos fuimos a la pista que por entonces era en el Montjuïc, en el estadio Joan Serrahima, que fue el lugar donde después se hizo todo el complejo para la Olimpiada del 92. Llegado ahí, le dije a Diego que íbamos a hacer una prueba, una evaluación, un test. Yo en ese entonces también creía en un test de evaluación. Y entonces le digo, mira, se trata de que vas a tener que tratar de correr la mayor cantidad de metros en 12 minutos. Yo te voy a ir cantando los minutos que faltan, así vas agradando el esfuerzo. Porque si empezás rápido te vas a quemar, si empezás lento no vas a llegar. Yo te lo voy a ir cantando y vos andás adecuando para recorrer la mayor cantidad de metros, y después vamos a medir frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y los metros recorridos. Bueno, él no me dijo nada, yo le puse el tester y después de una entrada de calor comenzó a correr. Y yo le empecé a marcar los minutos. Y fui 11, y 10, y 9, y 8, y siempre igual, siempre no cambiaba nunca. Yo, bueno, se estará guardando para el último. No, siguió corriendo como esos, los oficinistas que van al parque, que salen a correr, esa carrera cansina, relajada. Bueno, cuando faltó un minuto le digo, bueno, cuando termines pará, que vamos a medir la frecuencia respiratoria, bla, 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 bla. Y él paró justo al lado de unas botellitas que había de disedante, mucho calor. Entonces cuando yo me le voy acercando, él me estaba esperando con los brazos puestos en jarra y con la cabeza haciendo así, en gesto de fastidio. Y cuando me iba acercando me dice, esto no sirve para nada. Con lo que yo pensé que me quedaba sin trabajo el primer día de entrenamiento. Pero entonces le dije, ahora te voy a tirar toda la teoría, y se la tiré. Y le digo, ¿cómo que no sirve para nada? Además yo imponiéndome, ¿no? ¿Qué está diciendo? Esto lo desarrolló en la Universidad de California en Los Ángeles el doctor Cooper. No sirve para nada. Y no me miraba. Dice, ¿cuánto tenía que hacer? Entonces yo le dije, un jugador de la elite del fútbol mundial, en la posición que jugás, mínimo 3.600 metros. Y sin mirarme me dice, ¿y cuánto hice? Entonces yo revisé una tarjetita que todavía tengo guardada, recuerdo, y le digo 2.550 metros. Entonces él, todavía sin mirarme, me dice, ¿y vos cuánto haces? Yo tenía 32 años, estaba bien. Y le digo, como para no humillarlo, porque yo hacía mal, le digo, 3.200. Entonces él levanta la cabeza, se agacha, agarra la botellita y de allá abajo me dice, bueno, entonces el domingo jugá vos.
Esa fue la primera gran lección que tuve sobre la preparación de un futbolista, dicho por un futbolista, y nada menos que por el mejor futbolista del mundo. Con lo que todos los libros de fisiología, de Worko Yankee, de sobre la fuerza, los tuve que tirar al diablo y empezar a desarrollar a través de los consejos de él, de la sugerencia de él, del doctor Oliva, de César Menotti, bueno, de tantos, un sistema que nadie, exactamente nadie, porque esto es mío, ¿no? Y que todavía no está muy divulgado porque no se me dio por escribirlo. Tendría que juntarme con algunas personas para darle alguna relativa importancia, algunas cositas ligadas con la ciencia, ¿no? Hoy que la ciencia y el negocio que se presupone en la ciencia ha avasallado también al mundo del fútbol, ¿no? Porque primero, ¿se acuerdan? Fueron las áreas funcionales. Yo fui el primer preparador en Argentina en el equipo de Banfield en utilizar con cada jugador los tester. Me duraron 3 días, los tiré al diablo porque únicamente servía para confundirlos, para ponerlos de mal humor. Después fueron las áreas funcionales, todo creado para el atletismo y traído al fútbol. Después fueron, qué sé yo, bueno, después fueron las pasadas, fueron los drones, fueron los GPS, ahora es la neurociencia, o sea, todo viene, todo viene al fútbol. Pero el fútbol es una construcción cultural de las clases populares, un hecho mucho más ligado a lo artístico que a lo científico. Porque si entonces todo eso es tan importante, yo digo, puta, ¿qué jugador hubiera sido Garrincha? ¿Qué jugador hubiera sido Pelé? ¿Qué jugador hubiera sido Ribeliño? Y el mismo Diego, si hubieran tenido la ventaja de tener la neurociencia, los drones, no. Al contrario, hubieran ocupado tiempo en otra cosa y hasta le hubieran cortado las alas al talento natural que ellos tenían, queriéndolos encerrar en fórmulas que pueden servir para otro deporte, pueden servir, sí, como no, para el atletismo, y la neurociencia puede servir a lo mejor para el básquet, para el boxeo, para manejar aviones de guerra, pero con el fútbol mucho cuidado, ¿eh? Con el fútbol mucho cuidado, porque un solo futbolista que sepa jugar al fútbol tiene conocimientos muchísimo más útiles que un neurocientífico, que un biomecánico, porque inclusive si es tan importante la biomecánica o la técnica de carrera, bueno, cómo jugaba Garrincha, que tenía 6 centímetros menos en una pierna que en la otra, y además desde el punto de vista neurológico también le faltaba algún jugador, como decimos nosotros en Argentina. El fútbol es un hecho cultural y en cada lugar, salvo que llegue un entrenador extranjero, se juega de acuerdo a las pautas del lugar. Por eso en el sur de Brasil los gauchos no juegan igual que en el norte, porque además de ser distintos los hábitos, hasta es distinto la cultura y la cultura popular, porque la música es distinta, y hasta la temperatura. ¿Eh? Entonces, quiero decir, en el centro y norte de Argentina es una región a donde salen la mayor cantidad de jugadores de fútbol. Mucho, está bien, es mucho menos poblado en el sur, pero las condiciones climáticas, vientos de hasta 130 kilómetros por hora en Comodoro Rivadavia, prácticamente obligan a entrenar en espacios cerrados, con lo que el jugador pierde un montón de aptitudes, ¿no? Y además está el hecho de que también hay un escritor argentino que creo que es nacido en San Francisco, algunos dicen en Rosario, Dante Panzeri, que en su libro Fútbol Dinámica de lo Impensado ya nos enseñaba que para correr futbolísticamente bien hay que correr atléticamente mal, porque el jugador siempre tiene que correr para abajo, bajar el centro de gravedad para poder reaccionar con mayor velocidad. Ese mismo tipo fue el que dijo que el fútbol argentino está atravesando o está comenzando a transitar una gran crisis, porque los viejos maestros, los Duccini, los Gandulla, que estaban llenos de verdades pero no tenían cultura, fueron reemplazados por los más preparados, preparadores físicos, que tienen más cultura pero no tienen verdades. Porque como la ansiedad tiene cara de hereje, hay muchos que hoy dirigen básquet, mañana se van a preparar un equipo de rugby, después van a un equipo y después vienen al fútbol. Puta, yo hace 47 años que estoy en el fútbol y puedo decirle que todavía tengo más dudas que certezas. Porque además otra cosa, yo sé que la duda es el motor de la evolución y la certeza generalmente es su límite. A mí muchas veces me parece haber resuelto un problema y listo, esto ya está. Pero después me encuentro con un jugador que no.
que esa solución no le sirve y le tengo que buscar otra. Es como dice Bielsa, o mejor dicho, Julio Velasco, que se lo dijo a Pep Guardiola cuando lo fue a visitar, siendo un jugador, que a cada jugador hay que apretarle la tecla justa, porque cada uno, desde el punto de vista físico, pero fundamentalmente desde el mental, es distinto. Por eso algún día a mí se me ocurrió decir que 1 gramo de tejido cerebral pesa más que 80 kilos de músculo, concepto que después le sirvió a Jorge Valdano para escribir un jugoso artículo en una revista española. Pero por eso digo, no se incomoden, espero que esto no les llegue como una cosa antipática, pero yo quiero despertarlos, quiero alertarlos. No podemos seguir dejándonos avasallar por métodos que crean tipos para otros deportes y que ahora crean fundamentalmente para privilegiar el negocio, porque antes, mucho antes de que los gimnasios se llenaran de máquinas ultra sofisticadas, ya había en la historia del juego y del fútbol jugadores maravillosos, extraordinarios. ¿Mm? Pero claro, después, no sé, hicieron miles y miles y miles y miles de gimnasios en el mundo entero con máquinas ultra sofisticadas, por un valor que juntos todos deben ser de toneladas de miles y miles de millones de dólares, ¿no? Pero claro, porque al jugador le gusta. Bueno, todo eso yo lo llevo adelante con ejercicios que los hago en el campo de juego y que están directamente ligados a toda la problemática que el jugador va a resolver el día del partido. Porque muchos les rompen las rodillas y las articulaciones a los jugadores, porque entrenando al jugador de hoy tenemos que también pensar en el hombre de mañana. Yo he conocido cantidad de jugadores de hace 35 o 40 años que el que no tiene reemplazo de cadera tiene reemplazo de, qué sé yo, en la rodilla, y están todos hechos pedazos por la salvajada brutal de aceptar eso de que todavía se dice, el profe es un fenómeno porque nos mata. No, si te mata es un animal, no es un fenómeno, porque yo puedo matar a cualquiera. ¿Mm? Y para terminar con esta primera parte, porque si no, si me dejan hablar, voy a hablar 3 días seguidos y a las 9:30 me tengo que ir. Pero yo estoy en condiciones también, cuando esté en República Dominicana, cuando esté en Costa Rica, yo necesito uno de ustedes que se preste a un trabajo que yo quiero proponerle, o a un desafío, acerca de lo que significa la fatiga en el jugador de fútbol. Yo les puedo asegurar que la fatiga fundamental en el jugador de fútbol pasa por acá y no pasa por el cuerpo. Menotti dice que nunca vio cansado a un equipo que va ganando 3-0. La quiere todo el mundo, pim, pum, pam, y todos quieren participar. Y el otro equipo está muerto. Y para mejor, a los 25 minutos del segundo tiempo, el equipo que va ganando hace el 4.º gol. Entonces los periodistas, que son especialistas en su gran mayoría en decir estupideces porque no saben nada de esto, y no sé por qué lo siguen mirando y lo siguen escuchando y lo siguen leyendo, dice, bueno, al equipo A el 4.º gol le cortó las piernas. Le cortó las piernas, está muerto, el equipo está muerto. Está muerto. Pero mira, a los 28 minutos 4-1. Y a los 32, 4-2. ¿Cuántas veces ha pasado? Y a los 39, 4-3. ¿Y el que estaba muerto? ¿Cómo está? Está vivo, más vivo que nunca. Y el que está vivo, está muerto. Quiere que termine el partido ya. Y por ahí te empatan y después que Dios te ayude. Entonces yo digo, yo necesito un gimnasio o una cancha de fútbol. Entonces, uno de ustedes se va a prestar al experimento que yo quiero hacer. Necesito un fisiólogo, para que la ciencia esté presente y para desmentir la importancia de la ciencia en ese caso respecto de la fatiga. Y después necesito que fuera del gimnasio, del otro lado de la puerta cerrada, alguno de ustedes consiga un perro de esos Rottweiler que tiene una cabeza grandota así y que hace 3 días que no come. Bueno, cuando todo eso está listo, yo comienzo con ustedes. Lo agarra Nahuel se va a prestar. Entonces, pique para aquí, pique para allá, lagartija, salto, otra más, subir, bajar, venir. No puedo, no, ¿qué no puede más? Seguir, hacerlo por tus hijos, seguir, hacerlo por la bandera, ¿verdad? Y se cae hecho pelota, no puede más. Entonces le pregunto, estoy muerto, no puedo más nada, no puede más, bueno, que venga el fisiólogo, que le mida la CPK, el ácido láctico, que le mida lo que quiera. Y entonces, ¿qué dice el fisiólogo? No puede más. No puede más, no, bueno, abrí la puerta.
y aparece el Roguay y hace así. Y cuando hace así, Nahuel se levanta y sale corriendo. Él y el fisiólogo y van corriendo no sé hasta dónde para ponerse a salvo. Entonces, cuando el futbolista está en medio del gran escenario, que es el campo de juego, y está jugando sobre todo por cosas importantes, todo lo que le llega del exterior obra como un estímulo o que lo exalta o que lo plancha. El atleta es distinto, porque si Bolt va sexto en los 60 metros, por más que alguien lo insulte, él ni lo escucha, porque cuando el otro abre la boca para insultarlo, la carrera ya terminó. O sea, el sistema emocional está completamente libre, salvo su propia angustia y deseo de ganar. Un futbolista a los 2 minutos puede ser Gardel, como decimos acá, porque hizo un gol extraordinario, pero a los 9 hizo un penal estúpido en su área y el otro lo empató. Y a los 14 hizo un gol en contra. Y el que dio a los 2 minutos ahora es el diablo y lo reputea hasta la mujer que está en la tribuna porque no van a poder cobrar el premio. Entonces tengan en cuenta eso, el factor emocional es decisivo en el entrenamiento. Y lo que yo estoy tratando de hace mucho tiempo es de hacer entender, mediante trabajos hechos en el campo, para que ustedes lo puedan vivenciar, de que si la cosa no pasa por el concepto y por la emoción, todo lo que hagamos, y sí, podés ganar igual porque una vez gana cualquiera. Pero hoy es extraño que los mejores equipos del mundo, salvo aquellos que en Europa tienen entrenadores latinoamericanos, aunque alguno de ellos también ha reaccionado, el preparador físico ocupa un lugar absolutamente secundario. Absolutamente secundario. Yo cuando estuve en Barcelona con Juan Román Riquelme, que estuve 3 meses cuando el técnico era Antic, el mismo Paco Seirulo, que es un referente mundial en la preparación de jugadores, prácticamente no tenía ninguna, no, ni la entrada en calor, podía, no, nada, no le, cuando armaban el picado y sobraban 2 o 3 jugadores, se lo daban a Paco y Paco le hacía hacer alguna cosa. Entonces, por eso yo quiero ayudarlos a reflexionar y ustedes tienen que pensar, ¿yo realmente elaboré mis propias teorías o copio y pego y sigo lo que me enseñaron? Porque si ustedes son iguales a lo que le enseñaron, el sistema no avanza nunca, el sistema evolutivo, y ustedes van a enseñarle a los otros lo que le enseñaron antes a ustedes. ¿Y dentro de qué? ¿Dentro de 40, 50, 100 años esto va a ser igual? No, ya te digo, en los equipos del mismo Pep Guardiola, el mismo Mourinho, dice, ellos no tienen para nada en cuenta el tema del gimnasio. Alguno puede decir, y bueno, pero utilizan algunas cosas, sí, claro, porque el Manchester City firma contratos con, entonces le dice, Pep, mirá, no sirve para nada, pero vamos a hacer alguna cosa con estos aparatitos porque nos dan tanta plata y Pep, bueno, no lo saca de su eje, tampoco se puede ser tan obcecado y en ese sentido hay que ser inteligente. Y si le va bien al club, total a mí no me va a modificar absolutamente nada. Pero vuelvo a repetir y para terminar, ni la velocidad, ni la fuerza, ni la resistencia son determinantes para lograr un gran jugador de fútbol. No. René Houseman era así. Iniesta, la mitad de Houseman. Diego medía 1,68 m. Leo Messi mide 1,66 m, bueno, ahora 1,68 m también. Silva, el del City, mide 1,20 m. Yo he conocido jugadores que no medían ni 1,60 m y han sido jugadores maravillosos, como por ejemplo ese pibe que jugaba en Vélez, que después se fue a jugar a Europa siendo chiquitito así, Morales de Vélez, ¿no? Entonces, yo les voy a plantear dudas, porque lo que quiero es, como me hicieron a mí, que me obligaron a pensar y a empezar a esa búsqueda para lograr soluciones que de otra manera no me iban a llegar nunca, porque si no me iban a transformar en uno más, como los coches que salen modelos todos iguales, ¿no? Lo único que le cambian es el color de pintura. Bueno, uno va de buzo azul, otro va de buzo verde, pero todos hacen lo mismo, todos piensan lo mismo. No, atrévanse a pensar, atrévanse a tener pensamiento crítico y empiecen a buscar soluciones. Experimenten, sí, experimenten. Yo también tuve que experimentar y hasta hubo jugadores que se dieron cuenta que yo estaba experimentando con ellos. Pero si no experimentaba, ¿cómo hacía para hacer un paso adelante? Hubiera seguido haciendo las mismas cosas que hacía siempre.
Entonces yo digo, si el preparador físico fuera tan importante, y yo le digo que no, no desde ese punto de vista, después puedo aclarar por qué. Cuando el Santo de Pelé ganaba todo, tenía un preparador físico. El San Cristóbal llegaba casi siempre último, tenía un preparador físico. Bueno, yo estoy seguro que si yo llevaba el preparador físico del Santo de Pelé al San Cristóbal, el San Cristóbal iba a seguir saliendo último. Y si llevaba el preparador físico del San Cristóbal al Santo de Pelé, el Salto de Pelé iba a seguir siendo campeón. Nadie sabe más de fútbol que los futbolistas, a pesar de que muchas veces no se animan porque nadie los invita a pensar. Pero para eso hay que usar esa técnica que Sócrates usaba ya en la antigua Grecia, ¿no? De la mayéutica. Uno, hablando con los jugadores, le saca cosas, como me pasó esa vez con Diego cuando me dijo, jugá vos. Cuando uno lo pone en esas condiciones, el tipo saca de adentro cosas que ni él sabe que sabía. Y a eso hay que animarlo. No hay que tenerle miedo a los jugadores. Hay que establecer con ellos una relación de profunda empatía, ¿no? Una de las fuerzas mayores que yo conozco no es la del músculo, no. ¿Saben cuál es? Esta, que ahora no se puede hacer, ahora hay que andar con el codo para todos lados. Pero el afecto es una de las fuerzas mayores con que el ser humano puede contar, y a mí siempre me ha dado un resultado fantástico, porque muchas veces es mejor invertir media hora, 40 minutos o una hora invitando a un jugador que sabemos que tiene problemas y charlar con él, que hacerle hacer 400 abdominales o 120 pasadas de 4.800 kilómetros. No es así, es completamente distinto. Recuerden, el fútbol es un hecho mucho más ligado a lo artístico que a lo científico. Y si no, bueno, agarren un fisiólogo que sepa de fisiología, muchísimo de fisiología, y tírenlo adentro de una cancha de fútbol a ver qué puede hacer. A ver, ¿qué haría? Y un biomecánico, ¿y qué haría? Y un neurocientífico, ¿y qué haría? ¿Qué historia tienen dentro del fútbol? No, no, yo le creo a los que realmente saben, que generalmente son los que estuvieron adentro de la cancha, porque saben, no solamente saben de fútbol, saben de futbolistas, saben de un vestuario, saben de las angustias que le provoca una derrota o una lesión, o ser suplentes cuando eran titulares. Yo, bueno, paro porque si no me paso de largo y ustedes deben tener otras expectativas. No, la verdad que excelente la charla, profe, excelente. Y bueno, ahí si quieren, si alguno quiere ir preguntando, para terminar, o para un concepto de lo que hablaba antes del gimnasio también, ¿no? Hay una anécdota con el mono Navarro Montoya muy buena, que si la puede contar, eso explicaría mucho. Bueno, por eso, acerca de las valencias, y eso no te lo dice ningún libro, Ujú. ¿no? Eso simplemente porque yo siempre tuve curiosidad de saber más, pero de saber a través de los jugadores, porque eso fue lo que descubrí. Que lo que más saben son los jugadores, y es precisamente los que nadie escucha. Escuchan a los periodistas, escuchan a los dirigentes, escuchan a cualquier marmota que nunca estuvo metido en un vestuario donde se juegan cosas importantes, donde, o en un entrenamiento, cuando vos querías hacer una cosa, pero el técnico te dice, no, no, pará, que esto, como me pasó una vez con Menotti, no, 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 pará que estos burros no se pueden dar, déjamelo a mí, porque no se pueden, saben dar 3 pases seguidos, ¿qué me importa que corre? ¿Para qué van a correr? No. Bueno, pasó que nosotros fuimos con César a Independiente y nos reunimos en Mendoza para jugar la Copa de Verano contra Racing, ¿no? El clásico de verano de esa Copa que además intervenía Boca y River, Independiente y Racing. Entonces cuando llegamos eran cerca también 23, 24 jugadores y entonces cuando nos acomodamos todos, bueno, vamos a la cancha, César tira las pautas generales de la concentración y me lo deja a mí. Entonces yo le digo, bueno, como teníamos que jugar al tercer o cuarto día el clásico contra Racing, había muy poco tiempo para someterlos a desgastantes trabajos físicos, con lo que iba a lograr el efecto contrario, iban a estar los jugadores endurecidos, fastidiosos, y lo iba a poner al borde de la lesión. Entonces le digo, todo lo que vamos a hacer va a ser los trabajos de campo con César para que ustedes interpreten la idea. Ahora, si hay alguno de ustedes que tiene necesidad de gimnasio, porque, bueno, porque están habituados, perfecto, me lo dicen, nos ponemos de acuerdo y vamos. Con una condición, yo los acompaño.
Le pregunté a todos y el único que levantó la mano fue Carlos Fernando Navarro Montoya, el mono. Entonces le digo, bueno, perfecto, vamos a entrenar 6:30, a las 5 te espero en el lobby del hotel y vamos al gimnasio. Y fuimos al gimnasio, en el Parque San Martín de Mendoza. Había un gimnasio muy lindo. Bueno, llegamos ahí y entonces Fer empezó con la mancuerna, con las barras, con las poleas, bueno, se amasijaba, hacía fuerza de todos lados. Yo no miraba, no decía nada, transpiraba como un chancho al sol. Bueno, y cuando nos íbamos caminando de nuevo, le digo, ¿siempre haces esto? Sí, profe, sí, sí, siempre. ¿Y hace mucho? Sí, sí, siempre. ¿Y te hace sentir bien? Sí. Le digo, mirá vos, qué bárbaro, ¿no? Pero, ¿y vos estás seguro que te hace bien? Sí, profe, yo estoy bárbaro. Ah, bueno, está bien. Y volvimos a Buenos Aires. Y cuando volvimos a Buenos Aires, el vestuario viejo de Independiente, la cancha vieja de Independiente, tenía un lugar donde se cambiaban los jugadores, después había 2 escalones, una puertita que iba a los baños y a la izquierda estaban las duchas. Y arriba, en las 2 paredcitas, había una barra a una altura en que para colgarte tenías que saltar, ¿no? Entonces yo justo estaba hablando con unos muchachos ahí en la ducha y viene el mono, ¿no? Y lo recuerdo como si estuviera viendo un físico imponente de gladiador romano, un slip rojo, bien ajustadito, las ojotas. ¿Se dice ojotas también en la República Dominicana y en Costa Rica? Calizo. Calizo. Bueno, y va llegando y con la toalla y el shampoo. Entonces le digo, lo vi llegar así, le digo, vení vos, grandote, vení. ¿Cómo tengo que hablar? ¿Qué pasó, profe? Deja todo, colgate de la barra, suspendido, y pasá por arriba de la barra. En esa vuelta pajarito que se le dice, ¿no? El cuerpo está así, tenés que pasar todo por arriba. ¿Cómo eso? Claro, colgate y hace fuerza, levantate y pasá a ver cómo haces, vos que tenés tanta fuerza. Se colgó. Para esto lo de la ducha ya se sacaron el jabón de los ojos porque querían ver lo que pasaba. Y el mono hizo ¡fu! Y llegó con las rodillas a la altura de la barra y ahí quedó haciendo fuerza que se le hinchaban hasta las costillas, parecía que se le salían. Y no pudo. Y se... No se puede, ¿qué me hace hacer, profe? No se puede. ¿Cómo no se puede? Nah, seguro que te colgaste mal. Hacelo de nuevo. Se vuelve a colgar, otra vez. Y ya lo de la ducha que empezaron, puto, maricón, yo, y más caliente todo, y más fuerza. No pudo y se cayó, pero ya estaba casi en deuda de oxígeno, ¿no? Ya era anaeróbico láctico el ejercicio. Entonces, bueno, se puede, ¿qué me hace hacer? Ah, no se puede, le digo, mira, colga, mira, yo peso la tercera parte tuya, mira los musculitos que tengo al lado de los tuyos, mira. Entonces me cuelgo y hago 1, 2, 3, bajo y le hago un corte de manga y me voy para el vestuario. Y él se me viene atrás, no, Marín, explícame. Le digo, bueno, ¿no cuántas veces te dije, ¿no? Que si la fuerza que vos tenés te domina, no te sirve de nada. Vos tenés que dominar la fuerza. Porque si vos en un mano a mano viene un delantero y te amaga para un lado, vos te vas y no volvés nunca más. No, vos tenés que desarrollar una técnica que cuando el tipo te amaga, vos separás las piernas para ir para un lado, pero si enganchas ya tenés el apoyo para el otro. Vos tenés que dominar tus fuerzas. ¿Cuántos tipos hay de fuerza tremenda que no pueden hacer una vertical? No, porque no dominan el equilibrio y se caen. No pueden hacer una media luna porque se caen. No pueden hacer una vuelta pajarito que se llama porque se caen. No pueden hacer absolutamente nada porque no dominan la fuerza. Porque si la fuerza fuera tan importante, bueno, Schwarzenegger jugaría un fenómeno al fútbol. No, no pueden entrar a la cancha. Un levantador de pesa, no, tampoco puede. Si saltar fuera tan importante, Sotomayor, que salta 2.45, jugaría el fútbol porque sería un crack haciendo goles de cabeza. No, no puede, no, de ninguna manera. Porque en el fútbol muchas veces, como dice Menotti, son importantes las pequeñas sociedades. Cuando desborda el lateral, una vez lo vi a Cafú, desbordar jugando Brasil contra Australia, desbordó por derecha, entonces el 9 era Romario, iba en medio de 2 tanques así de grande, ¿no? Y él chiquitito acá. Y entonces cuando Cafú desborda por derecha, que va llegando casi a la puerta del área y levanta la cabeza, Romario amagó ir al primer palo y se fue, hizo tac y volvió para atrás. Los dos centrales se fueron con el amague, la pelota vino por arriba, Romario sin saltar, la paró de pecho y la metió en el arco. Entonces no es saltar más, es saber saltar. El mismo Palermo,
no era que saltaba mejor, porque él se iba bien lejos al segundo palo para venir desde ahí corriendo y hacía esa bandeja, porque él había practicado mucho básquet, que le permitía un gran equilibrio y el gran golpe de cabeza. Todo lo demás forma parte de esa intoxicación conceptual que produjo el atletismo y, sobre todo, la influencia extranjera que tuvo en Latinoamérica el desarrollo del fútbol, porque también, decía Panzeri, que los ingleses venían en aquella época a vendernos los libros que ellos escribían para enseñar a nuestros jugadores cómo jugar bien al fútbol. Pero extrañamente se llevaban a nuestros mejores jugadores para que le enseñaran a los jugadores de ellos lo que ni sus propios libros podían enseñarle. Entonces, ¿cómo es? Desde entonces viene la intoxicación, desde entonces viene el negocio, porque también el mismo Pep Guardiola, no hace mucho tiempo, y en más de una oportunidad, se viene directamente en vuelo especial para charlar con Menotti. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es su gran referente, es su gran maestro, como lo hizo con Cruyff en un momento, y como Menotti lo hizo con Reno Mitchell, y entre todos ellos se juntaban, y con Sibori, y con Di Stefano. Y ahí en esa reunión no había ningún fisiólogo, no había ningún neurocientífico, no había ningún biomecánico, era gente de fútbol. Ahora, que después hay aspectos de la ciencia de la nutrición, sí, cómo no. Claro que es importante, comer bien es muy importante porque somos lo que comemos. Algún tema biomecánico referido a que a lo mejor el jugador tiene una descompensación, bueno, pero entonces ahí que trabajen los especialistas, no el preparador físico. Nosotros servimos para otra cosa, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Como me dijo un día este chico Javier Zanetti, para esto servimos. ¿Mm? Para esto. Porque nosotros podemos tener con el grupo una cercanía que el técnico no puede tener, porque el técnico es el que los pone y los saca. Nosotros no. Nosotros estamos para otra cosa, para fortalecer su autoestima, para auxiliarlos cuando quedan suplentes, cuando están angustiados, cuando están lesionados. Ah, bueno, eso es otra cosa. Para eso sí. Para el otro, depende también del técnico ahora, porque si ustedes, una vez, yo tuve una charla, una discusión con el Cabezón Ruggeri, porque estábamos en un asado, eran todos jugadores de selección, y en un momento el Cabezón salió a decir que la culpa de todo lo que le pasa al fútbol la tienen ustedes los preparadores físicos. Entonces yo dije, no te equivoqué. La culpa la tienen los entrenadores burros como vos, que no se preparan. Entonces, como no se preparan, el martes, agárralo vos, profe. El miércoles, agárralo vos, profe. El jueves, ¿qué hacen? Dirigen el picado, dan alguna orden. El viernes hacen poco y nada porque otra vez el profe. El sábado hacen pelota parada y después van a jugar. Entonces, el problema es ese. Ustedes, cuanto menos sepan los entrenadores con que van a trabajar, más van a trabajar ustedes. Pero la suerte del equipo me parece que no va a ser la que ustedes mismos esperan. Profe, ahí está Leo Talamonti, que lo quiere saludar. Leo, Leo, querido, si ahí. ¿cómo te va tanto tiempo? Tanto tiempo, profe. Un placer. 16 años pasaron, ¿eh? 16 años y todavía, porque borraste el teléfono para no llamar. ¿Y dónde está el lechón que prometiste a 16 años? Debe parecer un rinoceronte ya. Lo estoy esperando. Algún día va a venir por la zona, profe. Vos y Papa, uno más mentiroso que el otro. Y ni hablar del Cata y toda esa banda. Dos hermanos del fútbol. ¿Cómo le va? Después, Bien. escúchame, después pasale el teléfono a Nahuel, que me lo pase a mí, así quedamos en contacto. Claro, profe, claro. Lo dejo tranquilo charlando. La verdad que un libro abierto, como siempre. Qué alegría reencontrarte, qué alegría verte. No olvido nunca las charlas post partido en los colectivos cuando volvíamos a Rosario. Le contaba a Nahuel antes de la transmisión y de verdad tengo la piel de gallina ahora. Lo aprecio muchísimo. ¿Vos te acordás porque le puede servir a ellos también de esa tarde en Palos Verdes cuando le hice cruzar los pinos ese que se terminaron todos pinchados? Que me acuerdo de todo, profe, de todo. Y Bueno, recuerdo mucho la frase suya y de César cuando teníamos un compañero, Luciano de Bruno, jugadorazo. que siempre estaba cansado, el Pequi, sí. Y César le dijo un día lo que usted comentó del Rottweiler. Le dijo, si ahora llegas a tu casa y está tu familia en el 9º piso y se está incendiando, no vas a correr a buscarlo, dice, no estás cansado, dice,
Claro, porque sentirse cansado no es necesariamente estar cansado, todo pasa por acá, todo pasa por las emociones. ¿Te das Sí, cuenta? es verdad, es No, verdad. pero esa anécdota es maravillosa, porque un día, y cuando nosotros agarramos la selección con Diego, creo que en el final de 2008, yo fui a Rosario a cenar con el papá de Leo Messi, con Jorge, Sí. y fuimos a la bajada de Escauriza a comer pescado, ¿no? Entonces estábamos charlando de una cosa de la otra, pues yo quería anticiparme, conocer a Leo a través del padre, para poderlo ayudarlo de la mejor manera, porque era muy pibito, tenía 22 años, 21 años y pico. Bueno. Y, y en un momento alguien que me levanta la mano y dije, ¿quién es? Yo que no veo nada. Y pues el otro viene y yo me levanto y era Vitamina Sánchez. Nos abrazamos con Vitamina y me dice, profe, me acuerdo siempre cuando charlamos con los muchachos, esa vez que nos hiciste quedar todo como boludo, nos hiciste cruzar la... Digo, bueno, pero de eso se trata, porque yo nos obligo a pensar. Y entonces para todo el grupo, porque hay muchos colegas ahí, se las comentamos. Una vez estábamos en Central con César y bueno, pasando un momento fantástico porque es una ciudad maravillosa y gente estupenda. Bueno, y yo le decía a todo el grupo, entre los que estaba Leo también, y estaba aquí el Catadía y Vitamina Sánchez y Pequi de Bruno, hasta el mellizo Barrio Esquerodo, bueno, qué sé yo, un montón de jugadores. eh, bueno, ¿quién más Muchísimo, estaba? muchísimo, muchísimo chico. Bueno, sí, todos ellos, todo el equipo, jugadores, muchos ya de trayectoria, de mucho prestigio, de mucha experiencia, ¿no? Entonces yo siempre le decía, no dejen que ninguno, y tampoco yo, haga con ustedes cosas que son disparatadas, porque en términos de ser creativo inventamos cada estupidez que no tiene nombre, ¿no? Bueno, y se lo decía y un día digo, lo voy a poner a prueba esto, a ver si realmente entendieron lo que yo dije. Entonces estábamos terminando la entrada de calor y César estaba esperando porque era un jueves, iban a hacer fútbol, y atrás del arco del predio de Palos Verdes, donde entrenábamos, había una fila, ¿no? Como un tapial, pero no era de ladrillo, era de pino, eso que tienen, el pino aguja que tiene parecen agujas largas así, todo tan cerrado el follaje que ni siquiera se veía para el otro lado. Entonces yo digo, bueno, vamos a hacer el último movimiento y van con César. Los quiero a 5 metros de los árboles, toda una línea. Cuando yo diga ya van a cruzar del otro lado como un rayo, y como un rayo van a volver y los últimos 5 van a pagar el asado, bla, bla, bla. El jugador de fútbol que es terriblemente competitivo, ¿no? Y que tiene en la competencia el leitmotiv y la principal razón por la cual juega, ¿no? Entonces le digo, listo ya. Y salieron todos como un rayo. Y cuando iba, ya escuchaba, ¡ay, ay, ay! Y cuando volvieron, ¡ay, ay! Entonces digo, bueno, yo muy enojado, sinceramente, pero no quería decirle vulgaridades porque no me gusta ser vulgar. Y entonces le digo, todo el mundo acostado boca arriba. Y quedaron todos en silencio boca arriba. Entonces yo empecé a caminar buscando las mejores palabras que le iba a decir. Y era una vocecita así, finita, finita, muy temerosa, que dice, profe, lo que hicimos fue una locura. Era Lucho Figueroa. Entonces digo, por fin, mi perro cazó una laucha. Claro que fue una locura. ¿Cuántas veces le vengo repitiendo que no dejen que uno haga cualquier barbaridad con ustedes, porque ustedes se prestan a hacerlo? Si el fútbol es para los vivos, yo con ustedes me voy al descenso, váyanse con César. me acuerdo perfectamente de eso. Pero la mayoría, no todos, porque hay excepciones que conforman la regla, la mayoría le tiene miedo al jugador de fútbol. ¿Y saben por qué le tiene miedo? Porque no saben, porque no se preparan, porque tienen miedo de que el jugador le diga algo, le pregunte algo que ellos no pueden dominar. ¿Ah? Entonces, por eso digo que es muy, muy importante saber de fútbol. Bueno, yo tuve la suerte de estar 10 años con el mejor adentro de la cancha y 10 o 12 con uno de los mejores de la historia de la dirección técnica, como fue el Flaco Menotti, y además de toda la influencia que tuve. Y bueno, siendo burro, no tanto como para no poder captar los principales consejos y conceptos que ellos me transmitieron. Pero es así. Al jugador de fútbol, no, al jugador de fútbol hay que. Mira, yo siempre me acuerdo también, aprovechando a Leo, la historia del Catadía. El Cata, cuando nosotros llegamos a Central, ¿no? Y yo le iba a dar la mano, él me puso la mano así lejos, ¿no?
Cuando le quise dar un abrazo estaba más duro que una piedra. Y no decía una palabra. Cuando estaba muy charlatán decía, buen día. Eso ya era, era casi un... Al mes que estábamos nosotros, un día me acuerdo que le dije, Cata, ¿qué compraste? Pila nueva, cállate, pareció una radio. ¿Por qué? Porque se había soltado y ya los abrazos eran... Y yo lo abrazaba y él se quería quedar en mi abrazo. Es una locura todo lo demás. Poner distancia, ¿no? Que la autoridad sea ejercida como si fueran un policía. No, yo cada vez que un jugador de fútbol viene a mí, yo debo considerar que ese jugador es el tesoro más importante que los padres tienen en su vida, que es un hijo. ¿Y yo cómo lo voy a tratar? Como trato a los míos, con todo el afecto del mundo. Y si tengo que poner un límite, claro, el límite lo voy a poner, pero solamente a último momento, cuando esa conducta viene flagrantemente transgredida, pero no antes. No, antes esto, un chiste siempre permitiendo también el ida y vuelta y crear un ambiente de mucha armonía, y sobre todo estándole muy cerca en la derrota y muy cerca cuando son suplentes o cuando están lesionados. Eso es fundamental. Yo sé que los titulares necesitan poco y nada, porque tienen todo, ¿eh? Tienen los premios, tienen la titularidad, tienen las chicas más lindas, tienen todo. ¿Y el suplente qué tiene? El suplente no tiene nada, tiene angustia. Bueno, a ese hay que socorrer. Profe, gracias por un placer, ¿no? Sé que ya se tiene que ir, vamos a ver si podemos hacer una pregunta más. Cristian Álvarez, ¿estás ahí? Cristian, Sí. ¿tenés alguna pregunta? Dale. Pero sí, lo que había pensado. No. No se te escucha, ¿eh? ¿Se escucha ahí? Ahora sí. Ahí sí. Sí. Menos mal que no tengo que escribirla, digo, porque tenía una pensada, pero era complicado de escribir. Respecto, si tuviera que discriminar tipos de futbolista o de jugadores, hay chicos o jugadores que quizás no son tan talentosos, tienen potencial, y uno como entrenador o como ya sea preparador físico en la función de ayudarlos, encuentra esa posibilidad de ayudarlos a través de un ejercicio, del día a día. Pero hay otro tipo de jugadores que son extremadamente talentosos en sí y vienen de o sea, tienen otro problema que es el contexto o la falta de afecto o el contexto familiar o el ego, que es más característico del jugador talentoso. ¿Y cuánto consideras vos que es fundamental el rol del entrenador de tratar de enfocarse en eso y potenciar y no caer en la excusa de decir, no, era un talentoso pero no llegó porque no tenía cabeza o porque no lo favorecía el contexto, y me preocupé más en enseñarle a pegarle a la pelota cuando en realidad ya sabía mejor que yo pegarle a la pelota, era un talentoso y yo desde mi rol debí ocuparme en ayudarlo, no adentro de la cancha, en ayudarlo extrafutbolísticamente para que ese talento que ya lo tenía innato lo pudiera manejar a través de su carrera. Cristian, en tu pregunta está la respuesta. En tu pregunta está la respuesta. Claro, el jugador de fútbol, y sobre todo vos estás refiriéndote a los talentosos. A mí alguna vez uno me preguntó, ¿cómo hacías para entrenarlo a Diego para jugar al fútbol? Yo digo, bueno, sería como preguntar cómo haría para entrenar un gato para cazar ratones. Los tipos saben absolutamente todo, aunque muchas veces ellos también ni siquiera saben, porque si yo le preguntaba a Diego, a Riquelme, ¿por qué juega como juega? No saben. Un día le preguntaron al Burrito Ortega,
¿Cómo haces para gambetear, Ariel? No sé, amago para un lado y salgo para el otro, ¿no? Entonces, el apoyo que uno tiene que darle desde el punto de vista afectivo es fundamental, fundamental, pero hay que tener cuidado con una cosa. Hay muchos jugadores que por diferentes motivos, ¿no?, sufren patologías, a lo mejor ligado a lo anímico, a lo psicológico o a lo neurológico, en que por más que uno haga, no puede solucionar el problema. Hay chicos que se suicidan, ¿eh? Hay chicos que se suicidan y eso que están bajo el tratamiento psicológico. Hay cosas que son irreversibles. Entonces, ante eso, ¿yo qué hago? Yo lo sigo, lo trato de ayudar y voy, y voy, y voy. Cuando veo que el problema persiste, no, ahí teléfono, entonces, o me reúno con él y le digo, necesitas el apoyo terapéutico, porque nosotros tenemos todas las ganas del mundo de ayudarte, pero vos necesitas un especialista. No sé si después el especialista te va a resolver el problema, porque ya te digo, hay gente que decide quitarse la vida a pesar de que está mucho tiempo. Yo tengo un amigo, mira, tengo un amigo casualmente que ahora está muy complicado en una clínica neuropsiquiátrica y durante casi 25 años hizo terapia. Y después de 25 años, además con un psicólogo que era muy bueno y que le cobraba no sé qué fortuna, y hoy está en una clínica neuropsiquiátrica, no todo se puede resolver. Por eso tampoco nosotros tenemos que ser tan vanidosos como para aceptar que vamos a resolver todo. No, cada uno hará hasta donde puede, pero para hacer hasta donde uno puede, uno tiene que desarrollar sobre todo la sensibilidad, porque el que solo sabe de fútbol ni de fútbol sabe. Entonces nosotros, si vamos a estar a cargo de grupos humanos, también tenemos que leer, aunque sea principios generales de filosofía, para entender al hombre, de antropología, tenemos que leer, y cómo no, de poesía, porque eso te sensibiliza, y saber de música, no digo si saber un instrumento mejor, pero por lo menos desarrollar lo que yo considero que es la principal virtud de los seres humanos, que es la sensibilidad. Porque alguna vez Einstein dijo que muchas veces la imaginación es más importante que el conocimiento. Pero yo escribí en mi libro, sin querer contradecirlo, que ambas cualidades, si no tienen el auxilio de la sensibilidad, pueden dar lugar a hechos catastróficos en la historia de la humanidad. Porque los tipos que con mucha imaginación imaginaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki con mucho conocimiento, y las tiraron, y mataron 180.000 personas en 30 segundos, tenían eso, tenían mucha imaginación, tenían mucho conocimiento, pero tenían cero de sensibilidad. Entonces, hay algunos que la tienen naturalmente, pero todo, como toda valencia, se puede mejorar. ¿Y cómo se mejora? Bueno, sí, nosotros vamos a estar a cargo del grupo humano, yo tengo que entender un poco de todo, y a donde se me escapa, allá va el especialista, que tampoco tiene que ser obligado a ir al que yo digo, no, porque hay muchos que van a uno y no le va, y van a otro y no le va, y va a otro y tampoco le va, y por ahí lo encuentran en el cuarto conejito o no lo encuentran. Pero uno no se puede quedar con lo que decía, con la vanidad o el egoísmo de que no, que otro no lo agarre porque se me escapa. A mí qué me importa que a mí no se me escapa, yo lo tengo que ayudar de cualquier manera. Porque es como decía Atahualpa Yupanqui, la vanidad es yuyo malo que envenena toda la huerta. Y nosotros no podemos estar imbuidos de eso. Y saber que nuestra participación en un equipo de fútbol no es ni mucho menos la que creen los periodistas y le han hecho creer a los jugadores de fútbol. Porque si hay algo importante dentro de un equipo de fútbol, es el jugador. Que cada vez tiene menos participación y cada vez hablamos más nosotros que no salimos a la cancha. Como hasta hay preparadores físicos en equipos inclusive de la elite del fútbol mundial, que salen a la cancha a hacer la entrada en calor a los jugadores. Yo también cometí ese error, hasta que comprendí que el jugador adentro de la cancha tiene dos tipos de problemas. Uno, de orden táctico. ¿Y a quién mira? Al entrenador, que es el que se lo puede ayudar a solucionarlo. Y muchas veces, aunque quiera, no puede. Y otro de orden físico. ¿Por qué? Ay, me duele el aductor. ¿Y a quién mira? Al médico. Cuando yo comprendí que a mí no me necesitaban, yo no iba a la cancha y dejé de hacer la entrada en calor, porque me di cuenta de que si bien es un equipo, está formado por individualidad y no puede hacer que yo, que no voy a jugar, le haga hacer lo que a mí me parece que me haría bien para mí. Pero hay jugadores que les gusta correr, a otros les gusta elongar, a otros no les gusta hacer nada, a otros les gusta mirar la tribuna. Entonces déjalo, educalos primero para que sepan a qué se van a enfrentar y largalo, transmitile, delegale la responsabilidad
de que cada uno se haga cargo de sí mismo, para que nosotros cada vez seamos menos necesarios y mucho menos imprescindibles como muchos se creen que son. Ah, porque ahí se cuelgan medallas, porque ¿qué gané? Si yo no cabecé, yo tengo una réplica de la Copa UEFA porque me la regaló, digo, porque yo no pateé ningún centro, ni hice ningún gol, ni siquiera un gol en contra. Entonces yo sé perfectamente el lugar que tengo que ocupar, sabiendo que la principal figura del hecho deportivo, en este caso del fútbol, son los futbolistas. De eso no tengo absolutamente ninguna duda y a ellos nos debemos. Profe, sé que tiene otra reunión, así que agradecerle por este tiempo, la verdad que un libro abierto, como siempre, y muchísimas gracias por esta charla tan enriquecedora. La próxima, ¿en qué ciudad están? Acá en República Dominicana, Santo Domingo, La Vega, hay de todo lado, pero Bueno, yo entonces estoy acá en La Vega, en Concepción de la Vega, está en el centro del país. la próxima va a ser en Concepción de la Vega, pero con todo junto, y veo que tenés un mate, tendrá buena yerba, y vamos a compartir, y lo Está llevamos a bastante Alejo carita la también, yerba acá. que se venga de Álvarez, que no lleve el lechón, que el lechón lo deje acá. Gracias, profe. Un abrazo enorme. Perfecto, profe. Cariño a tu familia, cariño a tu familia, a todos. Si lo ve a Emiliano también y al Loncho Ferrari, a todos. Al 8 también, hablé ayer. Un abrazo grande, profe. Hasta prontito. Muchas gracias por todo. Lo mejor para todos, cuídense mucho, ¿eh? Chao, Nahuel, hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego, muchachos. Sale el teléfono a Nahuel, pasale el teléfono a Nahuel para que me lo pase a mí. Seguro. Yo se lo paso, gracias. profe, yo ya lo tengo. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, chao, Gracias, chao. profe. Juan Fernando, muchas gracias. Bueno, lo mejor, hasta pronto.